la labor que hizo Jason con tan poca edad estuvo muy avanzado y rompió esquemas. Hasta cuando uno aplaza las cosas en la vida y uno no sabe definir en el momento cuándo es hoy, o sea, cuándo es el presente. ¿Cuándo es el presente? Lo que más quiere es cuando termina de cantar, uno se toma una foto, un abrazo, corra para el carro, corra para el medio de transporte que sea, porque uno quiere que el tiempo de sus hijos no sea tan maltratado ni tan estrecho. No, yo me muevo en la vida hoy día de cantar. Y eso es demasiado honroso, porque eso fue a lo que yo vine. ¿Tengo sueños? Sí. Sí, tengo un sueño, quiero llevar este disco, que la música popular, por eso cuando veo lo de Jason, que era el que estaba abriendo esa brecha, yo estaba muy feliz porque yo dije, este nos va a mostrar el camino, cómo mandar la música popular a otros lugares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis, bienvenidos a este nuevo año 2026, muy emocionada porque ya estamos llegando casi a 40,000 seguidores, suscriptores, perdón, aquí no se dice seguidores, aquí se dice suscriptores. Así que recuerden activar la campanita, suscribirse y estar pendiente, por supuesto, de todas las novedades que traemos este año. Recuerden además que si ustedes quieren compartir su historia o cualquier cosa que nos quieran contar, pueden escribir a catarsis.tupodcast@gmail.com. Bueno, tengo el placer hoy enorme de presentar a una mujer que yo quiero y admiro mucho, porque de verdad tuve la oportunidad de tenerla muchas veces sentada ahí al ladito en el sofá de día a día. Es una mujer que transmite una paz, además que tú hablas con ella realmente te transmite eso. Muy carismática, actriz, cantante, pero yo quiero hablar con ella mucho más allá de lo que ustedes ven en una tarima o lo que ven en una pantalla. Yo quiero saber quién es Luz Adriana Botina cuando todas las luces se apagan y quiero conocerla en privado, más hacia su intimidad. Adri, qué placer enorme tenerte aquí en Catarsis. Ay, Moni, gracias por esta invitación. Esta es la mejor invitación arrancando el año. Ay, ¿cierto? Gracias, sí. Vamos a empezar con pie derecho contigo. Bien, me gusta, así va a ser. Ay, no, además aquí me tuvo toda la paciencia del mundo porque ustedes saben que aquí nosotros cobramos el tiro de esquina, lo cabeceamos y lo tapamos. Entonces aquí toca cuadrar luces, una cantidad de cosas. Pero bueno, aquí hacemos esto no tan elevadamente técnica, ¿no? Producido. Ni tan producido, aquí somos mucho más espontáneos, pero sí hacemos este espacio con mucho cariño, Adri. Yo sé y ya lo siento. Tan linda mi Adri. Bueno, antes de entrar en materia contigo, con tu vida, con tus sueños, con tu historia, pues creo que es inevitable hablar de un suceso reciente como fue o como es la muerte de Jason Jiménez, que ha golpeado realmente a muchas personas en el país, seguidores de su música y seguidores de este género que también tú representas. A ver, ¿cómo recibiste tú esa noticia? Pues es una noticia definitivamente un golpe bajo para la música, porque esto no se trata de quién sea o de quién es más amigo del cantante, no, es la labor que hizo Jason con tan poca edad, estuvo muy avanzado y rompió esquemas. Y ahí es donde está cómo una persona tan joven que rompió esquemas, que se adelantó a su tiempo, porque él ha sido uno de los primeros en cruzar fronteras con la música popular, y no desde lo mexicano, sino desde lo colombiano. ¿Cómo le pasa esto si nos está abriendo la puerta a todos? Entonces, ese es un golpe duro para la música. Como persona, pues siempre se me hacía un caballero tremendo. Lamento mucho que haya tenido que pasar por esto su familia, porque uno como cantante, uno va de un lado, tiene una representación, corre un poco, al día siguiente tiene otra ciudad, corre, en avión, en mulas, si toca, pero uno llega porque uno es responsable y quiere cumplir. Pero uno lo que más quiere es, cuando termina de cantar, uno se toma una foto, un abrazo, corra para el carro, corra para el medio de transporte que sea, porque uno quiere
que el tiempo de sus hijos no sea tan maltratado ni tan estrecho. No quieres llegar a ver a su familia. Entonces, yo pienso que esta es una lección muy dura para nosotros los artistas. Esto que acaba de pasar nos ha sacado lágrimas, nos confronta, qué realmente es lo importante, si tenerlo todo nunca fue suficiente o nunca va a ser suficiente, si lograr lo que él quiso, porque yo lo voy a decir, todos estábamos detrás de algo así, todos queríamos lo que él ya había logrado, Claro. pero ahora todos tenemos lo que él no tiene. O sea, es demasiado confrontante. Es muy duro. La muerte de él creo que nos trae enseñanzas de todo tipo y lamento mucho por sus hijos, su familia. Me parece que es dolorosísimo, dolorosísimo. Adri, de todas esas lecciones que tú dices, porque hasta yo, pues que no pertenezco ni al género musical, pero siempre cuando uno escucha a las personas, sobre todo en retrospectiva, cuando empiezan a pasar esas entrevistas de Jason, con las cosas que decía, yo me quiero retirar a los 35, le faltaba un año. Uno dice, ¿hasta cuándo uno aplaza las cosas en la vida? Y uno no sabe definir en el momento cuándo es hoy, o sea, cuándo es el presente. ¿Cuándo es el presente? Uno siempre está persiguiendo el futuro, siempre. Sí, y siempre está escapándose del pasado, pero el presente es muy difícil encontrar cuál es la medida. Yo te decía que tuve un amigo, tengo un amigo millonario, y mi amigo millonario que piensa que yo soy millonaria. No, mentira, yo siempre le bromeo con eso. Pero él me habla de tú a tú con toda su capacidad, su inteligencia, su experiencia, es mayor que yo. Y me dice, el día que tú entiendas cuándo ya eres millonaria, ese día deberías entender hasta qué tipo o qué nivel de millonario quieres ser. Okay. Para que lo puedas disfrutar, o si no te la vas a pasar es solamente queriendo agrandar una fortuna, pero nunca vas a poder disfrutar. Yo pienso que ese es justamente el presente. ¿Cuál es el presente que debo vivir? ¿Cuál es el aquí y el ahora? Claro. Y hasta dónde voy a trabajar para el futuro y hasta cuándo voy a escaparme del pasado. Y es además, bueno, tú lo estás hablando ahí en términos de dinero, porque uno también piensa en términos de dinero y en términos de vida personal, digamos. En términos de dinero, como dices tú y como dice tu amigo millonario, cada quien decide qué tan millonario quiere ser. Pero en términos personales, Adri, ¿tú ya alcanzaste ese nivel que tú querías en la vida? En términos personales, sí. Yo soy millonaria en términos personales. Ajá, ¿por qué? Porque yo pude disfrutar de una crianza bonita. Se me desbarató mi familia cuando estaba muy peladita y me tocó casi que volver a empezar de cero, armar ese lugar cómodo, feliz, que se llama hogar. Ya no era mi mamá, ya no eran mis hermanos, ahora era un esposo y luego fueron llegando los hijos. Yo podría decir que el regalo más grande de Dios para mi vida es mi hogar. Es mi hogar. No hay nada que se compare, ni nada que se compare a la cama en un hotel, en un super hotel, o a mi cama normal arrunchada con mis hijos. No hay nada. Tener a mi hijo, al más pequeño, aquí entre las piernas, abrazado mientras comemos palomitas de maíz o vemos alguna serie. Y saber que tengo a mi hija al lado, a mi esposo, a mi hijo más pequeño aquí entre las piernas, abrazados viendo televisión. Ay, para mí eso es demasiada riqueza. ¿Cierto? Eso es de las cosas más bonitas que me puede suceder. Es gratis, es vida, es la alegría más grande, saber que están sanos. O sea, eso es la verdadera riqueza. El resto es pura añadidura. El resto se consigue si uno trabaja duro, si tiene un se poco... Facilita la vida también con eso, ¿no? Pero tener menos de eso, wow, eso sí que es costoso. Una vez me vi una película, ahora no me acuerdo, estas de Netflix, y decía una señora, esa señora había perdido su hija, perdió el trabajo, se fue enloqueciendo, por un malentendido parece que le disparó a alguien y sale corriendo, le agarra la policía, queda en un banco con 5 rehenes, creo que eran, tanto que todo el mundo sabía que ella no era una persona mala,
sino que estaba era como en como enloquecida por tanto estrés. Ajá. Y entonces todo el mundo le daba era consejos y empezó una cosa ahí como todo el mundo aflorando que era lo que sentía frente a las personas que estaban pasando por momentos muy duros, a las crisis. Y dice una señora, cuando usted le cuenta de lo que le había pasado, dice, mija, es que no hay nada más caro en la vida que ser pobre. Y tiene toda la razón. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, si hay alguien que me ayuda en mi casa, yo vivo fuera de Bogotá, vivo en una parte donde no pasa transporte. Hay que llegar en carro y cuando no se llega en carro, pues hay que llegar. Es difícil. Y yo decía, para ella es más caro llegar a mi casa que para cualquiera. Claro. Porque tú vas en tu carro, volteas, parqueas, punto. Pero una persona que viene de una vereda, que cogió un bus, después cogió otro, después se levantó a qué hora, dejó todo organizado en su casa, es más caro, es caro vivir, la pobreza es cara. Y ese mensaje me quedó a mí tan grabado después de ver esa película, digo, es que nosotros ya somos millonarios, puede que no sea, que el banco no lo diga, puede que muchas cosas no lo digan, pero nosotros en el fondo sabemos que sí lo somos, tenemos una gran riqueza, tenemos vida, salud, nos podemos mover fácil de un lado al otro. Sin duda. Sin duda, mírame, bailando. Sí. O sea, esto es Sí, la, sí, la sí. verdadera riqueza. O sea, menos de eso, yo creo que es la gente que realmente puede pensar que realmente hay una pobreza. Entonces, para adelante todos. Adri, muchos artistas coincidían en ese tema de Jason, de el miedo de, o sea, que el afán es volver a casa. ¿Has sentido alguna vez ese miedo de no llegar a tu casa? Sí, claro. ¿Lo has pensado con, De, con tanto trajín que tienen que vivir los cantantes? No solamente en la misma ciudad, sino entre ciudades, entre pueblos, por todo el país. todo puede fallar. Sí, es Los verdad. itinerarios pueden fallar, el avión lo puede dejar a uno, al carro se le puede estallar una llanta. O sea, pueden pasar cualquier tipo de cosas. Y esto es parte del trabajo, es parte de la vida. Yo digo, bueno, sí, parte del trabajo, pero no solamente se accidentan los artistas, se accidenta cualquier Claro, persona. claro. Es parte de la vida y de lo que uno tiene que enfrentar. Que si hay corre, sí, que a veces uno no quiere dejar pasar fechas, entonces en lugar de meter 3 fechas, coge 5, claro, claro, porque uno quiere trabajar y ser productivo, Sí, sí, además sí, sí. porque Aprovechar las vacas gordas, las vacas Adri. gordas, diciembre siempre va a ser noviembre, diciembre siempre va a ser una buena temporada, pero es donde uno más tiene que tener claro todas curarse en salud, la revisión del carro o de la van que va para tal parte que sea la mejor, Sí, sí. reservarla con tiempo, porque hay veces para los músicos hay unas vans que son viejitas o que no tienen aire acondicionado, o sea, hay miles de detalles que pueden hacer que todo sea mejor o que todo pueda empeorar. Y uno tiene que ir al 1000% en todas las áreas porque no sabe cuál puede fallar. Cuando todas las áreas están al 1000%, la que esté por ahí a 800 o al 700, que baje un poco el promedio, pues las otras le ayudan a complementar. Pero igual, cuando va a pasar algo, pues va a pasar. Sí, sí, eso es verdad. O sea, como dice el dicho, uno no se muere en la víspera. Sí. Suena duro, pero pues es una realidad. Ari, tú me hablabas ahorita de tu familia se rompió en la infancia. Sí. ¿Cuándo fue ese rompimiento? ¿Cómo fue ese rompimiento, Adri? ¿Qué pasó en Bueno, ese momento? nosotros éramos súper unidos, tanto como lo somos hoy día mi hogar. Ajá. Pero no, un día, yo no sé si eso fue por allá como la crisis de los 40 de mi papá, y se fue como rompiendo ahí algo entre mi papá y mi mamá. Y nunca pensamos que todo iba a desembocar en una enfermedad. Nunca, nunca pensamos porque éramos sanos, enérgicos todos, jovencitos, chiquitos. Y mi papá de pronto empieza a sufrir de la vista, empieza a perder visión, después de la piel, se empieza a enrojecer, después con los dolores, miles de detalles que nosotros decimos, ¿qué le pasó a mi papá? Un día llega mi papá y mi mamá habían ido a hablar con un psicólogo Uh-huh. que les iba a dar una noticia para entender qué era lo que tenía el papá, por lo cual
todo estaba como patas arriba en la casa. Entonces, mi papá llega y me dice, mija, es que tengo que dar una noticia, es que me dio una enfermedad. Y siempre le buscaba la gracia y la sabiduría para decir las cosas. Me dice, ¿se acuerda que en televisión hablan de una enfermedad nueva? Que eso le da a gente por allá en otro país. Acá no, acá soy de los primeros. Y yo, ay, no sé, papá, ¿de qué me hablas? ¿Tú has oído hablar de VIH positivo? No, papá, no. ¿Qué es eso? Dice, que uno pierde todas las defensas, entonces le puede dar cualquier enfermedad. Sí. Dice, tengo eso. Y pues me dieron ya un tiempo de vida. No sé cuánto voy a hacer, pero ahora nos toca, es mejor dicho, querernos más, abrazarnos más, porque me puedo ir en cualquier momento. Mira, cuando eso pasa, uno piensa, no, pues este es el final. Pues empezó una etapa muy dura de ir a médicos, de mi mamá. Me acuerdo que como mi papá trabajaba en una empresa del Estado, a pesar de que hacía otras cosas artísticas, pero él trabajaba en una empresa, entonces tenía que hacer los papeles para que a ella la indemnizaran también, o a él la indemnizaran por salud y por bueno, una cantidad de cosas. Mi mamá era la niña consentida. Mi mamá no hacía, sino lo de ella, pues mi mamá sí hacía de todo en la casa, pero mi mamá no trabajaba. Ni tenía que nunca llenar formularios, ni tenía que viajar. Pues las mamás de nuestra época. Las mamás de nuestra época, Sí. mi mamá era feliz siendo mamá. Los hombres se encargaban de eso. De todo, Sí, de sí, todo. Sí. Empieza mi mamá a llenar formularios, a enviar documentos. Pues en esa época pues no era con internet, sino llevar unas cartas a no sé dónde. Patoneaba mi mamá, caminaba en Cali, nosotros éramos de Palmira y mi mamá se iba hasta Cali, buscando cómo brindar un poco la familia de nosotros. Se llevaba mi papá a exámenes médicos, teníamos que conseguir un medicamento en ese tiempo, que ya me acabo de olvidar el nombre, se llamaba AZT, que era con lo que controlaban la enfermedad, el virus. Entonces era un medicamento que costaba una caja, en ese tiempo, te estoy hablando de 1994, por ahí. Claro. AZT costaba 8 millones de pesos. ¿Y esa caja cuánto duraba? Duraba creo que 2 semanas. Dios mío. Entonces mi mamá buscaba medicamentos, muchas familias de la cuadra al principio pues se acomodieron, nos regalaban mercados, mi mamá iba a una iglesia, en esa iglesia nos regalaban mercados, mi papá ya no podía trabajar, logramos, bueno, mi mamá logró, yo estaba pequeña todavía, que le dieran sí, como que una indemnización por X, no me acuerdo ya los detalles, y eso pues ayudó mucho, pero eran detalles, fue una época muy dura, muy dura, muy dura. Y eso era como en lo económico y lo social. Bueno, en lo económico, pero en lo social, las críticas, la burla, nadie entendía de qué se trataba esta enfermedad. Y estaba muy estigmatizada. Estaba muy estigmatizada. Lamentablemente. Era muy difícil de manejar. Sí, claro. Mi hermana lloraba por los pasillos del colegio. Yo era como medio ente porque yo como que sí entendía, pero no entendía. Yo seguía como el cuento de adolescente, como el cuento de la música, entonces yo no paraba bolas, pero veía a mi mamá mal, y a mí me tocaba encargarme de mis hermanos menores, que una sopa, que la comida, claro, ayudar en la casa, que eso era un desastre también, porque llegaba mi mamá y todo de la casa estaba vuelta a nada, por así mi mamá lidió con eso sola. Entonces, ahí fue donde se nos empezó a resquebrajar nuestra familia, que estaba tan bonita. Ellos lograron tener un hogar muy bonito con nosotros y eso fue muy valioso. Para mí eso fue un tesoro. Entonces, yo siempre trato que mi familia sea así de unida. Claro. Sí, porque tengo un excelente recuerdo de cómo era mi infancia. Y a pesar de, digamos, bueno, tienes un recuerdo muy lindo de tu infancia, de momentos también muy difíciles, ¿cuál fue el aprendizaje más bonito o ese que traes al día de hoy? Que sigues, tú dices, yo este error no lo quiero repetir, yo esto no lo quiero volver a vivir y estoy luchando hoy en día para que esto nunca vuelva a pasar. ¿Qué es eso que tú aprendiste en ese momento?
Mi papá siempre decía que uno todo lo que aprendiera en la vida le iba a servir. Ese era su lema. O sea, aprenda. Sí. Y todo cuanta cosa se le ocurría la quería hacer, ¿no? Y yo creo que es válido, uno tiene que aprender de todo. Pero una de las cosas que he aprendido es, aunque tenga que aprender de todo, no me puedo dedicar a todo. Hay que enfocarse. Y me ha costado en la vida porque he sido muy antojada de hacer muchas cosas. Entonces, en una época me dio por pintar al óleo, entonces por allá me llamaron a hacer unas publicaciones en una galería y yo ya metí en el cuento. He sido compositora toda mi vida, entonces tengo mis etapas compositoras medio locas, entonces estoy encerrada con un moño acá, que no quiero salir, pero también la cantante, ¿dónde está? Y no, entonces tengo que cantar, actriz, he tenido como muchas facetas y de pronto en la vida, aunque lo he disfrutado y lo he aprendido, he dicho, no, yo me tengo que enfocar, porque tengo que ver hacia dónde voy y no dejarme guiar por mis impulsos artísticos. Claro. Todos son válidos y además todos los he chuleado. ¿Por qué no ahora enfocarme en una sola cosa? Y yo creo que eso es de las cosas que me ha tocado aprender. No digo que sola porque lo hemos aprendido en mi casa, mi esposo y yo, pero me ha tocado como reforzar enfoque. Focus, 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 focus. Y yo quisiera hacerlo bien porque yo creo que mis hijos también se merecen ese ejemplo de no todo tan artístico. Cuando yo estaba chiquita, mi papá trabajaba en una empresa, pero mi papá era payaso, era mago, era músico, tocaba acordeón, tocaba el piano, tocaba guitarra, era poeta, era consejero, estampaba las camisetas del show mágico, cómico y musical del payaso Botica, No entrenaba a una hija, entrenaba a la otra, a mi hermana le enseñaba a bailar Charleston, a mi mamá la ponía a coser, y la casa de nosotros era una casa pequeña en el barrio Olímpico, en Palmira, pero mi casa fue estudio de fotograbado, fotografía, peluquería, estampado, alquiler de máscaras y disfraces. No. Para Halloween teníamos caballitos que él alquilaba para los otros fotógrafos, para el parque, para que tomaran fotoagüita. Bueno, no, eso fue después de fotoagüita. Era una locura. ¿Por qué? Porque mi papá era muy talentoso, pero poco enfocado. Entonces tenía de todo. Tuvimos de todo, tuvimos peluquería en la casa. No puedes. ¿Y quién era el peluquero? Mi papá. O sea, tu papá también motilamos, decimos los paisas. Sí, en el valle también. Le hacía rayitos verde caña a mi mamá. ¿Qué? Sí. ¿Y tu papá lo aprendió? Se metió en curso. No puede ser. Tenía lentes de fotografía larguísimos. Se metía en cuanta y lo aprendía, lo investigaba y claro, él sí que aprendió de todo. Pues yo digo, bueno, sí, tiene que haber un momento donde uno pare un poquito el aprendizaje, se enfoque y sea una persona que sea productiva en cada cosa que hace. Debe tener una finalidad, debe tener un resultado, no a la bulla de los cocos. ¿No? Mi papá era la bulla de los cocos y yo fui así muchos años. Entonces, creo que es de las cosas con las que más lucho, enfocarme. Y me pasó al principio. Yo empecé como cantante de rock, después, no, y está bien, todo eso es válido. Claro, después. Bueno, pero es que exploras género, claro. Claro, uno tiene que explorarlos. Sí. Y más vale que fue jovencita, ¿no? También eso estuvo muy bien. Pero llega un momento en que también me pasó, yo volteé a mirar para atrás y yo dije, ¿cuándo es que voy? Perdí el norte, también me pasó. Y tuve que empezar a investigar qué era, qué no era, a sacar cosas, a botar información que también no servía. Estudié canto lírico, o sea, muy inquieta, sí, pero no todo funciona. Aunque hay que aprender muchas cosas, no todo es necesario botarle tanta corriente. Entonces me ha tocado ser muy selectiva de unos años para acá en qué me voy a enfocar, qué voy a hacer y por dónde voy a caminar. Eso lo dan los años también, ¿no? Sí. Jovencita no hubiera podido. No, es que yo creo que es muy difícil que una persona joven tenga tan definido qué quiere hacer, ¿no? Claro. Porque no, eso finalmente esto hace parte de la exploración en la vida.
Adri, ¿qué fue más difícil? ¿Llegar o mantenerse? ¿Qué ha sido más difícil de las dos cosas en esta carrera musical En esta tuya? carrera yo diría que mantenerme, porque hay que reinventar, hay que resetear todo el tiempo. Entonces, uno a veces quisiera ser como cómodo. Ay, no, ya encontré esto y cree que tiene la formulita. Ajá. Y se le hace sencillo, ¿no? Mecanizadito todo. Sí, pero cuando uno llega ahí, como dicen por ahí, cuando me sé las respuestas, me cambian las preguntas. Pero entonces, cuando se le cambian a uno las preguntas, uno entiende que tiene que ir a conquistar un nuevo público, una forma nueva de llegar, una nueva forma de componer, una nueva forma de verse, reinventarse hasta físicamente, voy a cambiar el color del pelo, no sé, cualquier cosa, pero cosas que aporten a una renovación y a que se vea lo que uno es. De todas maneras, ¿no? Como esto soy ahora, pues voy a ajustar, voy a innovar, me voy a atrever y me voy a equivocar. Lo de la equivocación va implícita en todo. Sí. Sí. Adri, ¿qué sacrificios, por ejemplo, para llegar a donde estás hoy has hecho y que nadie sabe, que Mm, nadie conoce? Hasta hoy. hasta hoy. Sí, uno se hace renuncias. Yo creo que de las cosas más acertadas que yo he hecho es eh, haber encontrado a la persona correcta. Que eso obviamente yo que iba a saber que era la persona correcta. Simplemente la encontré. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Y la he mantenido. O sea que la renuncia han sido muchos pretendientes. Yo pensé que me iba a salir, quién sabe, por allá con una respuesta filosófica, por allá profunda, y me dice, no, los pretendientes. No, pero sí Mentira, tiene algo mentira. que ver. No, claro que sí. Cuando uno asume que uno tiene una persona al lado, y como en el caso mío, que es un esposo maravilloso, serio, comprometido, enfocado conmigo, yo digo, o sea, yo voy así. Y entonces cuido mi relación. Entonces, aunque no, eso no parece una gran renuncia, sí es una gran renuncia. Es una renuncia, no voy a mirar a nadie más y voy a caminar al lado de mi esposo. Entonces, cuando yo digo eso, ay, no, sí fue una renuncia. Y es una renuncia que ya va a cumplir 25 años. Entonces, me alegro de haber tomado esa decisión. Otra renuncia que tuve que tomar en algún momento, yo quise haber tenido un tercer hijo. ¿De verdad, Adri? Sí, me encantan los niños, me encantan los hijos. Y dije, no lo voy a hacer, porque si no, no voy a poder con otra cosa y yo necesito el focus. No es como, ay, otro hijo, bla, y le canto con la guitarra, la vaca Lola. No, ya tengo que pasar a otra cosa. Tengo que ser esa artista que yo he soñado y la tengo que ir construyendo. Entonces, no, ya no voy a tener más hijos. Esa fue una de mis decisiones muy personales. Y otra fue alejarme de la televisión, porque era un bombón de caramelo, de chocolate, delicioso, me encantaba hacer televisión, pero yo no soy actriz. Y un día dije, ¿yo qué hago acá? Pero sin problema, o sea, No, y lo logré. gran actriz. Y lo logré, hasta me gané un Sí, India Catalina sí, y todo. sí. Que eso me subió a yo, porque no era algo que yo hubiera soñado en mi vida. No estaba dentro de mis planes, fue un accidente maravilloso. Fue algo que me trajo mucha felicidad y que lo disfruto, sí, pero yo no me planteé en la vida ni ser actriz, ni nada, no lo soñé, no era mi sueño. Y lo agradezco, ¿no? Lo agradezco haberme lo encontrado porque me trajo demasiadas cosas buenas. No era por el camino donde yo pensaba llegar a donde llegué en cierto momento, pero me lo encuentro, lo aproveché también porque me di a conocer como cantante, que era lo que realmente yo anhelaba hacer y es a lo que me dedico completamente hoy. Hoy puedo decir que en mi casa comemos, vivimos, nos movemos por la música. Yo no me muevo por otra cosa, no es que esté haciendo unos extricas, unas clases, no, yo me muevo en la vida hoy día de cantar. Y eso es demasiado honroso porque eso fue a lo que yo vine. Entonces, cuando yo lo veo así, yo digo, sí vale la pena eh, decir, no voy a volver a tener esa ansiedad porque me provocaba mucha ansiedad cualquier proyecto.
cuando decían, hay casting de no sé qué, yo me sentía en la del casting, me amarraba una peluca, me no sé qué, me grababa, no sé qué, y de pronto me decían, no, quedó fulana. Nadie veía la cara mía, pero yo era, bueno, no pasa nada. Eso era crisis en mi casa. Yo era por ahí llorando, yo no sirvo para esto, yo por qué le intento a esto. Me producía tanta ansiedad, tanta. Y cuando estaba en un set, que ya, digamos, tenía un personaje y estaba en un set, no sabía cómo decirlo, se me enredaba la lengua. ¿Yo qué hago acá? ¿No? ¿No te pasaba eso? Pero yo, ¿por qué estoy acá? Me siento identificada. Claro. Entonces, cuando llegas a ese momento dices, pero porque algo que yo estoy buscando me produce sufrimiento. Y cuando estoy afuera, también me produce, no, o sea, algo no está fluyendo acá. Aunque me guste, lo voy a abrazar y lo voy a poner acá, ese India Catalina, aquí que me adorne la mesita, pero yo voy a hacer lo que me produce pasión, donde no siento frustración, donde no dependo de nadie, donde soy libre, donde voy a escribir mis canciones, donde yo misma veré cómo le meto plata a la canción para sacarla adelante, para que le llegue a la gente, y me siento profundamente exitosa en este momento. ¿Tengo sueños? Sí. Sí, tengo un sueño, quiero llevar este disco, que la música popular, por eso cuando veo lo de Jason, que era el que estaba abriendo esa brecha, yo estaba muy feliz porque yo dije, este nos va a mostrar el camino, cómo mandar la música popular a otros lugares. Y me gusta, y aunque él no sepa, lo estoy vigilando, ¿no? Porque le quiero aprender. Y lo voy a seguir haciendo, y lo voy a seguir intentando, porque me produce un placer gigante, me produce un desafío gigante, me produce adrenalina. Mi trabajo es lleno de adrenalina todos los días. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Video. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer contenido. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar la nueva canción. Listo. Hoy hay que componer la canción. Yes. O sea, todo el día, nadie me está diciendo, tienes hoy que hacer esto. No, todo el día, ¿qué falta? Uy, otra canción. No, una más movidita. No, ahora una cumbia. Venga, pero metámosle popular. O sea, estamos construyendo todos los santos días de nuestras vidas. Todos los días. Y eso es demasiado emocionante. Y Adri, en esa emoción que tú estás expresando, porque es que se le nota esa pasión, así que le sale por todas partes, y que contagia porque hasta me ponen los pelitos de punta, ¿no te has hartado alguna vez? ¿Alguna vez no dijiste, estoy harta del medio, de la música, de la presión, de las roscas, de las palancas? Porque en todas partes también se ve que este suena más, que este paga que aquello para ser más famoso, porque eso pasa, eso pues es inevitable, pasa en mi medio, pasa en el tuyo, pasa en muchas partes, en todas partes. ¿Alguna vez has pensado en abandonar? Decir, estoy harta de esto, no vale la pena tanto sacrificio, no vale la pena tantas renuncias. Lo he sentido, pero no en esta etapa de la música popular. Bueno, es que es raro, yo llevo 20 años en la música popular, desde que hice Nadie es Eterno, y a la vez grabé la música de La Hija del Mariachi, pero hasta que yo sin preguntar y sin proponérmelo, yo ya estaba en la música popular. Entonces me empezaron a llamar a shows para cantar, que un mariachi, que esto, y yo con mis cositas de pop, no, pero yo canto es pop. Y hasta que un día, ya había dicho como 3 veces que no, y en ese tiempo, hace 20 años, no, que es que mire, tenemos un presupuesto en algunas de 30 millones para no sé qué. Y yo dije 3 veces como que no. Entonces yo canto pop. Cuando me dijo Juanca, pues vamos a cantar rancheras y nos toca cantar rancheras. Y empecé, y como así, claro, en ese momento todo el mundo me llamaba, no, de acá, entonces era supuestamente fácil. Llegó un momento que se me hizo tan fácil, pero que no era mi música, y yo dije, pero yo, ¿por qué estoy como en el lugar equivocado también? Entonces desistí de la música popular, me guardé un tiempo, fue el tiempo en que afortunadamente también tuve mis hijos, hubo cambios, bueno, hubo todo. Entonces después de unos años yo digo, voy a retomar mi música. Y empecé a preguntarle a la gente quién era Adriana Botina, porque entendí que yo pensaba una cosa de mí, pero la gente tenía una lectura muy diferente. ¿Y qué te decían? Me decía, la cantante de rancheras, la cantante de música popular, Wendy. Y yo decía, Wendy, que era el personaje tuyo de la novela. Y yo venía tratando de buscar la Adriana Botina desde el corazón y lo más pues purista
de mí, resulta que la gente no me copiaba nada de O eso. sea, no un personaje, sino tú, tu esencia, lo que Claro. tú eras. Pero empecé a entender que yo podía encontrar, que esa era como iba a ser mi apuesta, encontrar lo que yo soy, pero con lo que la gente ve, porque tengo que Ok. encontrar quién me copia, y los que me copian es la música popular. Fue en un momento transitorio porque justamente en ese tiempo empezaron a aparecer los artistas de música popular dándole un vuelco al sonido. Entonces empezó a aparecer, ok, algún día se lo voy a decir a Jessie, na, 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 no me sé la letra nunca, na, 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 na. Ok, reconozco mi error. Y yo decía, ¿eso es popular? Ajá. Eso me encanta. Y después otra canción de Jessie el Aventurero, y yo decía, pero esto, la música cambió, es otra cosa. Y empecé a encontrarme con el mundo de la música mexicana de hoy, que tenía banda, que tenía otras cosas. Y yo decía, pero esto sí me gusta. O sea, yo es que estoy desactualizada porque esto sí me encanta. Y yo ya había empezado, ya de tanto cantar rancheras y esto, yo ya había empezado como con un estilo también muy ranchero, entonces fue fácil empezar a escribir canciones populares y cada día mejor y cada día le encontraba más sentido, cada día encontraba mi identidad, se me cumplió eso, encontrar mi identidad con lo que la gente también estaba copiando, percibiendo de mí. Nunca me lo imaginé, pero empecé a entender esa identidad que yo tenía dentro de lo popular. Entonces entendí por qué me crié en un barrio popular, por qué don Urley, que colocaba todo el día Darío Gómez, porque yo lo escuchaba, aunque en mi casa no me dejaban escuchar música popular o de cantina. No, no. ¿Qué decía no. tu papá de eso? No, esa música, mi mamá. Esa música es del diablo, decía. ¿En serio? Sí, porque yo me crié en una iglesia, era muy religiosa, en una familia muy religiosa, pero era como una secta cristiana, porque obviamente no era cristiana, era como anticristiana, más bien era una cosa extrema, tal vez. Extrema, muy loco. Muy fanáticos de pronto. Muy fanáticos. Entonces, la televisión era la caja del diablo y la música de cantina era pues la música del diablo, la que bailaba el diablo, decía mi mamá. Entonces, eso era impensable. Cuando ya voy estando grande, no sé, adolescente, me aprendí unas cuantas canciones sin querer, era como hermético que iba llegando, entonces me aprendí unas canciones y fueron mis primeras canciones populares con las que empecé a cantar música popular sin querer, pero eso fue cuando llegó la televisión. Claro. Y así empecé a hacer televisión, fue por música popular. Fue muy loco porque siempre me terminaba llamando la música popular, siempre. Y hasta mi papá decía que su mamá no me dé cuenta, pero es que usted tiene la voz para cantar ranchera y música popular. que no lo quiera mi mamá. ¿Y tu mamá supo que alguna vez te dijo eso? No. O sea, después se dio cuenta acá que lo cuento como una anécdota. Claro, mi mamá también cambió después, entendió muchas cosas, entendió que no, ahí no estaba metido el diablo está metido en miles de cosas más, no necesariamente ahí, entonces... Donde no menos piensa, además. Sí, donde no menos piensa. Sí. Y eso también ha ayudado a que mi mamá en este momento pues sea una mujer feliz y que le guste lo que yo hago. Adri, hablando de Dios, porque tú hablas de que subiste, bueno, que tu familia era pues religiosa, tú siempre tuviste esa cercanía con Dios, o sea, ¿Dios te buscó a ti o tú lo buscaste a él? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Dios me buscó a mí. ¿Cómo te buscó? Yo nací y ya estaba. Él estaba ahí, pero estaba allí. Es que él a veces está ahí, pero si uno no escucha. Exactamente. Pasaron muchos años, yo me crié en una iglesia muy de esas costumbres, pero era una secta, tenía muchos errores que hoy día lo puedo entender, pero en ese tiempo uno simplemente seguía como borreguito. Alguna vez me acuerdo que llegó uno de estos líderes de la iglesia y dijo que vendiéramos todo, que nos íbamos a vivir a una finca, que íbamos a comprar en comunidad y que íbamos a vivir y que íbamos a producir allá nosotros mismos las verduras, las lechugas, todo, porque íbamos a esperar la venida del Señor.
Y mi mamá estaba emocionada, solo que mi papá no le iba a seguir la idea, ella lo sabía, pero que mi mamá estaba emocionada, mi mamá estaba emocionada. Entonces, a ese nivel fue mi crianza allí. ¿Aprendí cosas? Sí. Aprendí cosas, aprendí sobre tener presente a Dios todo el tiempo. Y eso estuvo bien. Pero yo ahí no tuve una relación con Dios, porque todo era el castigo. O sea, si uno de niño hablaba dentro de la iglesia, me acuerdo, no puedo decirlo porque pronto todavía viven familiares, pero yo sentía que había un látigo por allá, cállate. Y eso todo era pecado, ponerse short era pecado, tenían la costumbre o la creencia que se seguía el sábado. Entonces los viernes a las 6, hasta ese día mi mamá podía cocinar, ella volvía a cocinar hasta el sábado después de las 6 de la tarde. Entonces se hacía igual que los judíos ortodoxos, o sea, era bastante, tenía locuritas. Cosas bonitas sí, porque fuimos unos niños muy guardados, pero también tenía unas cosas que cuando uno va abriendo los ojos y es adolescente dice, ¿en qué mundo estábamos viviendo? No tuve una relación con Dios allí. Yo vi a un Dios que castigaba, que culpaba, un Dios de pobreza, un Dios de todo era medido, tasado, no podías botar nada porque eso que tenías ahí, aunque estuviera dañado, podía durar con un buen remiendo, puede durar unos 6 años más. O sea, todo era con una mentalidad de pobreza. Y, y yo creo que por ahí desde mis 13 años, 12 años, quise irme. Porque yo sabía que no iba a poder escaparme tan fácil de eso que estaba viviendo allí. No iba a poder cantar música diferente. No iba a poder hacer melodías diferentes. Todo estaba demasiado metido en un esquema religioso. Cuando yo tenía 14 años tomé la decisión de irme y yo estaba esperando la primera oportunidad. Ni siquiera era rebeldía con mi mamá, no lo era. Era que yo necesitaba vivir una vida aparte para ver afuera qué era lo que pasaba y cómo era el mundo, porque yo sabía que así no era. Yo sentía. Y mi papá me decía, este no es el mundo real. Hay otras cosas allá afuera. Hay otras cosas allá afuera y tú tienes que hacerlo. Mi papá mismo me Pero decía. ¿cómo podían dos personas tener visiones tan distintas de la vida y del mundo y de Dios incluso? No, mi papá adulto tenía otra visión porque él lo veía, pero él mismo había metido a mi mamá en una secta. Entonces, y funcionó en una cajita así de cristal toda la vida hasta que mi papá llega, tiene una enfermedad, de pronto se fue a probar el mundo más de la cuenta, tiene una enfermedad terrible y se desbarató todo y empezamos a quitar velos, mentiras, religiosidades, paredes mentales y había que romper eso. Entonces yo creo que yo a los 16 que estaba ya viajando y yendo a otras partes buscando una oportunidad, hasta mi mamá misma me dijo, vaya, vaya. ¿Y te ibas sola, Adri? Me iba sola. Yo me acuerdo haber llegado al Parque de las Flores en Medellín. Claro, sí, Con una maletica. ¿sola? Sola a los 16 años. O Que sea, era la edad que casi iba a cumplir mi hija y no sería capaz de soltarla hoy día. no, y ahí está, y ni lo sueñe, señorita. No sería capaz, pero yo llegué sola a los 16 años. Eso no era Medellín, eso era... ¿sí era Medellín eso? Arriba, seguramente, en la parte de arriba. sí, pues llegaste a la terminal, ¿o a dónde? Sí, a una terminal y después tenía que bajar por la avenida Las Palmas, no, Santa Elena. Ah, por Santa Elena, arriba, Río Negro, sería, Río Guarne, Negro. Yo por creo allá. que llegué a Río Negro. O sea, tú cogiste una maleta sola, empacaste, cogiste una flota y te fuiste. Y me fui, llegué a Medellín. ¿Y a dónde llegaste? Porque tenía unas conexiones con Discos Fuentes, que fue la primera disquera que me firmó. ¿Cómo lograste hacer esa conexión? Por un concurso de No canto. puede ser, Intercolegiado. ¿en serio? Yo estaba en el colegio todavía y yo me empecé a ir y me firmaron contrato. Me firmaron contrato, grabé una canción, tenía 17 años cuando salió la canción y sonaba en el recreo del colegio. Se llamaba Promesas.
Yo no deseo que tú hagas las cosas que tradicionalmente me fascinan. No, 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 yo solo quiero que tú hagas por mí las cosas que te salen del corazón. Tan, taran, tan. No puede ser. Ahora general el recreo de tu colegio Y sonaba en Palmira. la canción en Palmira, sí. Mientras tú estabas en Medellín buscándote una vida. Sí, cuando yo ya, o sea, yo me ausentaba del colegio, cuando llegaba al colegio, la canción sonaba en O una sea, tú emisora. ibas, estabas Iba y yendo y venía, viniendo. sí. Así estuve hasta que fui mayor de edad, y cuando fui mayor de edad ocurrió lo de mi papá, su muerte, y ya dije, me voy definitivamente. Pero había que salir de ese cascarón, sí había que hacerlo. Sí, a veces hay que Sí. romper moldes, ¿no, Adri? Y yo te iba a preguntar justamente cómo había cambiado tu percepción de Dios y ya me respondiste, porque esa era una de las preguntas. Porque una cosa muy diferente es el Dios que a uno le enseña, sobre todo en el colegio, ¿no? Y a uno siempre le enseña así, ese Dios castigador, ese Dios que juzga, que te señala, que te discrimina, Sí. porque si tú eres esto, entras al reino de los cielos, pero si eres esto, no. Y yo también creo en un Dios completamente diferente, y ese es el Dios que uno termina descubriendo con el tiempo. Sí, ¿no? Sí. Yo hoy día tengo una buena relación con Dios, pero es personal. Ahora, sí, yo me guío porque creo en la Biblia, sí lo creo, pero no, pero procuro deshacerme de tantos temores, porque tuve muchos temores, muchos años, aunque ya no iba, yo seguía con temores, culpas, y entonces eso termina minando la autoestima, no te sientes competitivo, no te sientes no sé qué, porque es que Dios qué va a decir, no, llega un momento en que uno dice, no, si Dios quiere lo mejor para mí, Dios me quiere libre, Dios me quiere fuerte, Dios me dio talentos, Dios me dio, me hizo con la capacidad de soñar alto, y ahora yo digo, me gusta lo que aprendí, porque lo que aprendí y que lo tomé y lo conservo, me sirve desde niña. Hay un versículo que dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo lo vivo, yo no me puedo apartar de Dios. Yo creo que el día que yo me aparte de Dios, termino por allá enloquecida, porque yo no soy suficiente, yo, y lo creo y lo digo y no me da pena decirlo, yo no soy suficiente sin Dios, no lo soy, yo ya lo intenté alguna vez, que dije, ¿qué tal si lo ignoro un tiempo? Y no, fue desastroso. Eso te iba a preguntar. ¿Sí? Si tuviste crisis de fe, Claro. si te has peleado con Dios. Dios, Sí, claro. o si le has pedido en algún momento en oración cosas y tú sientes que no te escucha, porque a mí a veces me pasa eso. Sí, claro. Pero a veces uno cree que es que no está escuchando y no, a veces la respuesta es no. A veces la respuesta es no y a uno se le hace muy duro que hay respuestas así. ¿Mm? Pero una convicción es que Él siempre está. Y Él no llega tarde. Él siempre está. Dios ha hecho tantos milagros en la vida mía, Mónica. Tantos. Mi hijo se murió prácticamente cuando nació. Lo sacaron morado y perdiendo signos vitales. Lo metieron a la UCI, estuvo 11 días ahí. Y nos decían, no, este niño no va a vivir. Hasta yo misma creí que ya no iba a vivir. Yo misma lo vi como un papel. Y resulta que me metí a un baño y lloré. Me desahogué, me desahogué, me desahogué. Un día le dije, el segundo día, le dije, dame la oportunidad de verlo. Dame la oportunidad de crearlo. Yo le voy a enseñar a ese niño quién eres tú. Te lo prometo. Y se lo dije así y me comprometí. Pasaron, ese fue el segundo día. Al tercer día, él siguió, aunque siguió en cuidados intensivos, al tercer día tenía posibilidad. Los 2 primeros días lo tenían, era subsistiendo. Estaba ido el pobre niño. Yo digo, Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, siento mucho dolor cuando veo la historia de una mamá que no puede salir de la clínica con su hijo. Es algo de las cosas que se me hacen más dolorosas en la vida. Porque yo digo, estuve así de ser una de estas mamás. Me duele mucho cuando un hijo se enferma. Porque yo tengo mis hijos nunca me han hecho correr. Nunca he tenido un susto importante que yo diga, no, es que ahora sí. No, gracias a Dios.
pero yo confío en que Dios está. No sé qué cosas me vayan a pasar, ni qué cosas vaya a haber, no tengo ni idea. En la Biblia también dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Claro. O sea, no estamos exentos. Sí, no. Y la vida claramente no es perfecta. No es perfecta. Desde ningún punto de vista. Pero yo siento que Dios es el resguardo, es el abrazo. Siempre está ahí. Entonces, sí he peleado con Él algunas veces, lo he tomado por poco, claro, también. Y siempre eso me resulta rebotando mal. Entonces yo digo, no, yo aquí estoy contenta y aquí soy tu hija y seré tu hija toda la vida y seré tu niña consentida y agarrada de la mano. Adri, a veces uno en la vida le toca soltar cosas y es difícil. Y a veces uno siente o que la vida se las pide o que Dios las pide porque Dios le muestra a uno cosas. Alguna renuncia que hayas tenido que hacer que tú no te hubieras rehusado, diga, pero ¿por qué tengo que soltar esto o dejar esto? Y después te diste cuenta que eso es lo que tenías que haber hecho. Pues me pasó, te lo mencioné ahora un poco con la actuación. Okay. Fue muy duro porque yo conocí el éxito profesional o artístico, lo conocí en la actuación. Me dolió mucho haber tenido que renunciar, pero porque no fue que yo hubiera querido renunciar, fue que después de una gira que hice, tengo mis hijos o tengo a mi hija y cuando quise volver no encontré cabida. No encontré, no sabía cómo llegar, no supe cómo enlazar, nada. Y me sentí fuera totalmente del mundo de la actuación. Y eso me dolió mucho, me dolió mucho. Yo recuerdo que alguien me dijo, quiero reunirme contigo, quiero un proyecto para ti. Y yo estuve feliz, yo fui, pero cuando ya era el momento de la reunión, el día anterior me di cuenta que tenía 2 meses de embarazo. Entonces yo de todas maneras fui y cumplí la cita y le dije, estoy muy feliz de este proyecto que me estás ofreciendo, pero no puedo. ¿Por qué? Y yo estoy esperando un bebé. La respuesta fue, me encanta, felicidades, apenas tengas tu bebé, ven acá, que aquí tienes las puertas abiertas. Tú eres demasiado importante en esto, yo me fui flotando, yo dije, wow, esta carrera me respalda, o sea, me quiere, me valora, o sea, me gané un espacio. Pues cuando volví, me mandaron para casting para, vea que te hagan, ¿cómo se dice? Registro. Ah, ni siquiera casting, sino registro. Me mandaron para, o sea, al subsuelo. para los sótanos del infierno. Ay, yo acabo de salir de esos mismos sótanos. Hace nada, Adri, me pasó exacto, algo similar. Eso duele, eso duele. Eso duele. Eso duele porque tú crees que entraste a un sector. No. Es que tú eres, sobre todo en este medio de la música, la actuación, medios artísticos. Es como si uno tuviera una fecha de caducidad, ¿no? O como si estuvieras de moda un ratico y después viene otra cosa empujando y de repente te hacen sentir, es que ni siquiera es que tú no lo seas, que te hacen sentir menos importante o que ya pasó. Ya pasó y ya pasó. ¿Tú quién eres? Exacto. ¿Cómo te llamas tú? Tú eres... bueno, más o menos cuando yo llegué me dijeron, tú eres... no, es eso. Y Canal Grande, me imagino, claro. Eso me afectó mucho, me afectó mucho. El ego, Adri, ¿te tocó el ego? El ego, claro, pues pero sí, también me quedé sin saber por dónde agarrar, porque lo que yo realmente había construido era eso. Por eso, y fue donde dije, pero si yo soy cantante, pelota, ¿qué haces acá muriendo de ansiedad por volver a pertenecer allí? De pronto ya murió la flor, eso era todo. Tranquila. ¿Era tu sueño? Ah, no, pues no. Claro. Pero fue algo a lo que le dediqué más o menos 12 años de mi vida.
Entonces dije, bueno, pues me tocó reinventarme, no supe, duré varios años como un carrito loco, no entendía por dónde, sí me pasó, hasta que yo dije, tengo que, es increíble que soy una mujer que soy actriz pues, por accidente, pero lo puedo hacer, soy cantante, soy compositora. Resulta que gracias a todo eso ahora también era bailarina. Tenía todo lo condensado dentro de la industria, lo tenía todo y lo hacía bien. Y no encuentro por dónde caminar. No entiendo esto. No lo entiendo. Es que no sé por qué me suena esto como tan familiar. Yo te oigo y digo, ay, eso como es un dardo aquí, otro dardo aquí, otro aquí, 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 todo me va llegando, Adri. Me siento muy identificada con muchas cosas, ¿sabes? Pero vale la pena. Yo digo, Sí, vale, sí, a vale la la larga pena. yo creo que sí, Sí. sí, porque pues se van encontrando los caminos, se van encontrando los espacios donde tú te puedas sentir también libre, Exactamente. tranquila, feliz. Y no sé si te has hecho esta pregunta, pero ¿no te parece a veces que fue lo mejor? Sí, 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 sí. Sí. Pero si yo no hubiera salido, o sea, si no me hubieran salido, Sí, si no me hubieran, si no me hubieran salido, si no me fueran. no hubiera visto aquello y aquello y aquello. Ajá, sí, es verdad. Y yo pienso que el éxito que siempre encontramos cuando hacemos las cosas, no porque alguien abra esa puerta, sino porque uno lo encontró y uno lo trabajó y llegó en otra posición después. Yo pienso que eso es algo con lo que realmente el logro de la vida estuvo ahí, porque logros tenemos sí, yo a mis 16 logré un contrato con una disquera, pero pues el logro ya no me sirve para nada. Sí, sí, sí. Esa medalla ya está oxidada y cada medallita se va oxidando, pero la que importa es esa que es en este tiempo, porque es una medalla con mayor conocimiento, con mayor control, con menos ansiedad, también. Con una lucha grande. Sí, personal, pero interesante. Pero interesante también. Y que no le pertenece a ninguna otra empresa, a nadie, le pertenece a uno. Yo pienso que eso es el anhelo de mi vida en este momento, consolidar esa empresa, esa marca, que no le pertenece a nadie más, sino que es la que yo voy a heredar a mis hijos. Es de la que en unos años voy a seguir viviendo de la música, así ya no cante. Esa la que yo digo, voy a tener mi servicio médico, no porque me la pague nadie, es porque me la paga la misma carrera que yo hago y porque sembré en una nueva generación. Porque al contrario, aunque ya yo no percibo ni dinero ni estatus de nadie, sino al contrario, de mí vienen otras personas. Cuando yo sienta eso, yo diré, ahí. Ahora sí la hice. Y para eso, esa es mi visión en este momento. Adri, tú hablas, y lo hablamos ya hace ratico, al principio de esta charla, sobre la importancia de tener la persona correcta al lado. Hablas de 25 años de matrimonio. ¿Uno cómo hace para mantener 25 años de matrimonio? ¿Tú crees que el amor es suficiente para mantener un matrimonio? ¿O qué se necesita Pues para lograr lo que tú has logrado? Que sé que no ha sido fácil tampoco. no, pero mi esposo me la ha hecho fácil. Menos mal. Tengo un esposo lindo. Yo eso es una bendición enorme. Sí. Enorme, enorme. Eso es un regalo del cielo, te quiero decir. Y nos casamos muy jovencitos. ¿Cuánto tenían cada? 23 y 24. Muy o sea, cagados. Yo no sé cómo fue que de verdad duramos muchos años como novios, hasta que ya dijimos, bueno, ahora sí vamos a ser papás, listo. Claro. Llega mano. Tuvimos como crisis como que de inmadureces. Sí. Creo yo que el secreto, o uno de los secretos, es el buen tono. Hemos aprendido a hablar con buen tono. Otro de los secretos es que hacemos cosas, estamos en la misma lucha. Entonces, yo no soy una mujer que, aunque ando con el cuento de empoderada, mentira, voy a decirlo muy aquí cabalmente. Yo soy empoderada para echar adelante un proyecto, pero empoderada en mi casa, no, porque me tiro todo.
Entonces, mi esposo es muy, no es machista, él es al contrario Maravilloso. a aportar. Vamos a hacer esto, no es que tú tienes que estar acá, vamos a esto. Y él está hombro a hombro conmigo. Entonces, alguna vez que tuvimos una crisis muy grande, en un momento exitoso, entonces yo me creía la chacha. Entonces empiezan esos desbalances. Pues lo que hice fue destruir totalmente su fuerza de hombría, y no hablo de machismo, de hombría, de capacidad, de tesón. Lo único que hice fue limarlo. Cuando por fin entendí eso, que ya estábamos, hemos dicho, pisos abajo, empecé a guardar silencio. Y no de silencio no, es que ella le dicen esto y se queda callada. No, es, ¿me puedo aguantar? Sí. ¿Puedo aguantar que me dijo esto como en el tonito que no me gustó? Sí, eso no me va a morir. Y de pronto él también empezó a bajar el tono. Y yo empecé a bajar el tono y él empezó a bajar el tono. Hasta que un día empezamos a hablarnos con buen tono. Entonces, cuando hay mal tono, yo miro, si vamos en el carro, miro para otro lado. Y él cuando también mira para otro, se hace el tonto, aprendió a hacerse el tonto. Entonces, cuando estamos acalorados, sí. Hasta entonces sobrevivirás, sí, claro, supervivencia al 100. Cuando podemos hablar y que ya tenemos menos calor para decir las cosas y la decimos con inteligencia y no era tan grave. Y eso nos ha servido mucho. Pero eso lo aprendimos de entender que el orgullo no puede ser más grande que el amor. Que la falta de respeto no puede sobrepasar el amor. Nunca. Porque nosotros mismos vamos a destruir algo que tiene demasiado futuro y demasiadas posibilidades y demasiadas cosas en juego. Claro. Porque ya en este momento claro. La opinión de mi hija, la opinión de mi hijo es demasiado valioso. Porque hemos creado un patrimonio, porque hemos creado una empresa, porque nos reímos juntos, porque nos acostamos felices y en paz. Eso, ese capital de saber que uno se acuesta rico en su almohada y está feliz y que está cansado y no quiere nada, pero tira una patica por ahí, unos deditos de los pies eso no se cambia por nada, eso es el patrimonio más grande que tenemos. Entonces, mejor cuidarlo. Sí, porque además es difícil conseguir buenas personas, ¿sabes? Sí. Y yo pienso que eso es Dios en nuestras vidas. Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué clase de mamá eres tú? He cambiado. Oye, aquí tenemos la protagonista, allá al fondo está haciendo caras. Ahorita volteó la cámara y se las no, mentira. ¿Cambiaba qué sentido, Adri? Al principio me fue muy difícil ser mamá. ¿Por qué? Yo cargaba a Manuela y era como así, ¿qué hago con ella? O sea, yo no tenía ni idea. Ya era grande y todo, pero yo me sentía súper inexperta, me sentía que yo era la cantante. Y yo, ¿qué hago con este bebé si yo soy la cantante? O sea, no, pues nada, me tocó comerme toda esa información, volver a empezar. Tuve mi época en que ya me enamoré demasiado de la bebé, entonces andaba en una bicicleta, sí, en ese tiempo tenía una huerta llena de lechugas, entonces empecé a repartir lechugas en bicicleta. Cuando llegó el colegio y llegó el otro hijito, todo se puso más serio. Siempre fui en este sistema educativo, fue la mamá que no sabía dónde estaba parada. Venía combinando el ser cantante, cantar de noche, muchas noches, y llegar a la casa trasnochada, pero haciéndome la que yo podía. No consumo licor, entonces pues por lo menos eso me ayuda, pero la trasnochada, entonces yo me hacía la mamá fuerte, que le hacía panqueques a mis hijos y les hacía un buen desayuno, los llevaba al colegio, pero siempre estaba desinformada de muchas cosas, fingía que lo estaba. Mamás, compañeras de mis hijos, no sabía que me estaban hablando. Ay, ¿y cómo les fue con lo del gusanito? Y vos, no, bien, no, encantados. No tenía ni idea de nada. Y siento que me perdí una etapa de mis hijos por estar trabajando. Me perdí una etapa importante de ellos hasta que hace 2 años empezaron a hacer homeschool. Okay. Y yo entiendo que estamos todavía como dándole manejo y aprendiendo, pero han sido los 2 años mejores de mi vida, teniéndolos en mi casa,
que sé cómo miran, sé que miran, Ujú. ellos creen que no, pero uno sabe, entiende todo lo que está pasando alrededor de Sí, sí, ellos, sí, sí, sí. mejorando la alimentación, mejorando el tiempo en familia, ellos entendiendo también el proceso real de un hogar, no como que no me di cuenta, yo llegué por la noche, hice tareas, no, ellos saben todo lo que sucede en la casa, somos un equipo y enamorada de ellos. Hace 2 años, o sea, Luciano tendría 8 años, empezó a hablarme, mamita, patatita, patata, hasta que yo empecé a hablarle a tita, patata. Pues resulta que en la época donde él seguramente tuvo para hablar así, yo no estuve. Y entendí que él necesitaba de 8 años hablar patita, 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 hasta que un día dijo, ay no mamá, ya estamos muy cursis. O Yo, sea, qué mala genial. etapa. Entonces empezamos a sanar espacios que quedaban ahí como desconexiones. Sí, claro. Con mi hija igual, otros detalles que ella tenía, también empezamos a sanar y empezamos a ver, bueno, ya llenamos, hicimos como retroactivo lo que les había quedado debiendo, porque sí lo pudimos sellar, Ajá. ahora vamos para adelante. ¿Qué viene? Entonces, cambios en mi hija, ya es una quinceañera, mi hijo ya tiene 10 años, entonces ya también en otra etapa empezando la preadolescencia, pero fue lo más sabio, yo nunca me imaginé que algo así fuera lo que mi familia necesitara y ha sido una forma de sanar vacíos y de coger fuerzas para empezar nuevos procesos. ¿Te sentiste culpable por eso? Ay, Mucho. Ari, porque es que uno de mamá se echa unas culpas y uno se siente muchas veces muy mala mamá. Yo me sentía muchas veces, yo me pongo a mirar hacia atrás y digo, yo fui muy mala mamá, aquí, 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 y se llena uno todavía de dolores, ¿no? Y Sí. como que, ay, uno dice, pero ¿por qué yo hice esto? Sí, y creo que eso nunca va a cesar del todo, ¿no? Uno siempre se va a No, cuestionar. siempre. Siento que sí, y fueron como muchos años anteriores. Ahora seguro tengo otros errores, ¿no? Ah, Estoy estrenando no, no, errores. claro, los cambia, Sí, los intercambia, eso sí. seguro. Sí. Pero por lo menos sé que en esto, que la etapa que yo pude haber ayudado a remendar, ya quedó. Okay. Porque le siento en la mirada a mis Uh-huh. hijos. Uh-huh. Yo les veo, los ojitos son diferentes. Mi hija quizás sintió apatía porque yo tenía más afán de salir arreglada para alguna presentación o para alguna Uh-huh. cosa. Mi hijo siente que, o sintió en su momento que no tenía la mamá que hacía tareas con él y jugaba plastilina. No la tuvo. Ahora que me toca con las tablas de multiplicar. Sí, como no, no. Sí. No importa, está bien. Esa etapa donde la mamá sabía dónde quedaba el calcetín perfecto, no, eso nunca pasó conmigo. Y ahora estoy teniendo tiempo, porque ahora yo les organizo la ropa, o por lo menos a él, yo siento que ese es su lenguaje del amor, los detalles en las cosas. Entonces, ahora estoy planchando la ropa. Ay, no, en serio, Ay, yo odio planchar. no, está chévere, no estuvo tan Ay, malo. no, 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 a mí si no son toallas, así que son bien algo cuadradito, no, no plancho. No, 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 Eso no, está no. arrugado, de hecho. No he entendido todavía cómo él puede dimensionar que le plancha un pantalón que es así de largo, ¿no? Sí, claro, es una cosita. Con unos prensecitos, porque todos son como sudaderitas, pero hay unas que son Sí, en sí, tela. sí, sí. Entonces le hago el pliegue y se lo cuelgo en un gancho. Entonces voy, entro yo toda mamá orgullosa. ¿Te gusta, mi amor, cómo te quedaron tus pantalones? ¿Sabes qué hace? Se me tira aquí a la cadera. Gracias, mamá. Puede ser. Algo Y yo tan lindo digo, como eso. no es la gran cosa, o sea, sí, yo nunca me había preocupado por planchar, siempre había alguien que lo planchara, ahora lo estoy haciendo yo en estos días, Claro. pero lo de él es especial. Entonces, es el lenguaje para él acerca de eso. Entonces, cada vez así lo estoy conociendo más. Y estoy conociendo a un Luciano que se fija en esos detalles. Y espero que cuando él se case, valore esos detalles también. Claro, sí, sí, sí. Claro, pues ¿cómo los va a valorar si no los tenía? Sí, ¿No? sí, De sí, hecho, sí. creo que mucho tiempo, mientras estaba en el colegio, yo trasnochando y el papá llevándolos y el papá trabajando, duró con pantalones arrugados unos años que ni yo cuenta me di.
Entonces, ahora como hasta la sudadera la estoy planchando, entonces él se siente un rey y me encanta porque Ay, no, eso Adri, es qué lindo. estima propia, Sí, eso sí, es sí. su valor. Ahora entonces él quiere ya acomodar su closet un poquito mejor. Entonces ya cuando le llevo todo planchadito y yo le digo, ¿cómo le vas a acomodar? Ah, no, es que aquí ya dejé esto y aquí dejé tal cosa y aquí empieza a construir un orden dentro de lo que él hace. Entonces yo digo, bueno, ahí voy mejorando como mamá en cosas que pues apenas estoy detectando, pues sí, perdón mundo, pero en mi casa ha sido así. Antes había alguien que lo hiciera y una media no le cuadraba con la otra, pero ¿quién le iba a reclamar a la señora que me ayudaba? Porque Claro. que esta media no. En cambio ahora hay control sobre de pequeños detalles, pero que se están convirtiendo en valor para mis hijos. Es que yo siento que las mujeres y las mamás nos damos muy duro porque tenemos tantas cosas que hacer y tenemos que responder en tantos frentes que nos damos mucho palo y yo creo que eso es un mensaje muy bonito, que uno, sí, a veces se perderá cosas de los hijos porque hay momentos en que o toca trabajar o toca sacar la casa adelante, o sea, toca hacer mil cosas, Cosas. eh, pero no lo hacemos a propósito para faltarles, ¿no? No es que, ay, no, me voy a ausentar porque no se me da la gana ausentar, no, porque hay circunstancias. Y yo creo que muchas mamás deberíamos entender eso, verlo de esa manera para evitar tanta culpa. Adri, ¿cuál es tu mayor miedo hoy en día? ¿A qué le tienes más miedo? ¿O tienes algún miedo viejo que nunca has podido dominar desde niña? Sí, claro, yo pienso que los miedos tienen su fecha de inicio y tienen que ver con la niñez. Em, Voy a decir algo que suena muy tonto, pero es verdad. Mi miedo es seguir en Palmira. Y no me refiero a mi pueblo porque lo amo, Ujú, es con la mentalidad con la que yo salí de Palmira. Siempre ha sido mi lucha. Mm, esa mentalidad de hay gente exitosa en Palmira, no estoy diciendo que no, pero la mentalidad que nos enseñaron a vivir en mi casa era muy pequeña, era de límites, de no se puede, ujú, ujú. de no pida, no sea exigente, no va a ir, está castigada, es pecado, eh, no le alcanza, usted no puede. Ese es mi mayor miedo, de no poder entender que con tantos talentos que Dios me dio, que con tener a Dios de la mano porque es mi papá y Él es el dueño del oro, de la plata y de todo, yo no puedo alcanzar lo que he soñado alcanzar. No me cabe en la cabeza. Quizás ese sea mi miedo. Porque en la Biblia dice que sí puedo. Porque me ha mostrado que Él puede todo. Recuperó a mi hijo, recuperó mi hogar, me ha salvado de miles de cosas muchas veces. Si ha hecho todo eso, ¿cómo no voy a poder hacer una cosa para lo que yo nací y estoy preparada? Entonces, quizás sea un miedo no miedo. Ajá. Sí, sí, sí. Está presente, pero yo lo ignoro, me hago la boba, la que no lo veo, porque no quiero darle fuerzas a ese miedo, porque yo sé para qué nací. Entonces, cuando veo ese miedo que me sigue acompañando y como una sombrita, yo lo hago más pequeño, cada vez con ignorarlo, porque yo sé que está ahí y porque sé que no se me despegaría. Pero si le doy fuerza, pues seguro que crece. Si lo ignoro y confío más en lo que Dios cree de mí, se vuelve más pequeño hasta que algún día se borrará, porque lo he de ver que lo logré y diré, mira, ¿dónde estás? Te fuiste. Sí, sí. Te fuiste si no volviste. Si no volviste. Eh, Adri, decías al principio de esta charla también que tú no paras de soñar. Pues yo creo que uno nunca debe parar de soñar. Que uno pueda cumplir los sueños o no, pues ya el Uno camino, le dará manejo. sí, no le hará, si se puede en uno, si no, pero yo creo que uno nunca debe dejar de soñar. ¿Con qué sigues soñando? ¿Cómo ves ahorita el presente, tu futuro? Yo sé que es muy difícil pensar en el futuro. Yo odio cuando me preguntan, ¿cómo te ves en 10 años? Y yo no tengo ni idea cómo me voy a ver mañana. Pero uno sueña cosas. Sí. ¿Con qué sueñas tú? Yo me sueño con
con una marca importante internacional, Ujú. como cantante. Mm, yo me sueño que en muchos años me va a pasar así como a Marco Antonio Solís, Ajá. que mis hijos cantan las canciones de Marco Antonio Solís. Oh, es que eso canta divino. Ay, No, y que tantos años sí. y sigue ¿Vigente? vigente. Ujú. Y que cantan canciones que cuando yo era chiquita y ellos lo cantan todavía. O sea, canciones que se queden por el tiempo. Eso me parece, me deleita. Digo, wow, eso es de verdad, es un legado lindo. Me sueño teniendo buena salud hasta viejita, porque yo quiero estar hasta muy viejita en escenarios. Y pero bien, ¿no? Y como tullita, no, y con Con fuerza, con toda. salud. Sí, me lo sueño. Me sueño llegando a una vejez con estabilidad, que no, mis hijos no tengan que estar preocupados por su mamá, ¿no? ¿Dónde, uy, no se va a llamarla, ¿dónde es que anda? Eso, sueño con mucha vitalidad en mi vejez, pero trabajando, haciendo música. Sueño que pueda llegar a cierta edad y que pueda seguir teniendo la sabiduría y la inteligencia para estar vigente dentro del género musical. Ujú. Yo vi a Celia Cruz hacerlo y Sí. se reinventó y ya no sé cuántos años sería que ella, esa negrita que va caminando, esa negrita, y ella ya estaba avanzada en años, Sí, pero tuvo sí, la sí, sí, visión sí. de seguir haciendo música que seguía actual. Yo quiero seguir manteniendo esa juventud al escuchar música y esa inteligencia para renovar los gustos musicales, para mezclar sonidos diferentes, para ser muy actual. Me gusta. Yo hoy día, y veníamos hablando ahorita, mi hija y yo no tengo gustos viejos de la música. No, los tengo, los conservo, analizo lo que es bueno de eso, pero no me quedé en el gusto viejo. Yo soy muy moderna para la música, soy muy actual. Hay cosas actuales que no me gustan, pero hay muchísimas que valoro y estoy percibiendo cosas nuevas que están haciendo. En las plataformas musicales hay mucha forma de ver música que ni siquiera está de moda, sino que es lo que viene, que Sí, sí, está sí, sí, muy sí. adelantada y me gusta, lo comprendo, tengo una mente, un oído muy fresco. Anhelo que eso siga para seguir componiendo a nuevas generaciones. Eh, creo que eso es donde donde quiero trascender. Por eso me da mucha felicidad. El año pasado, yo creo que fue los primeros años en una nueva época de mi vida donde, eh, y lo comentaba, no sé si te lo comenté, vivimos de la música. Eso no ha sido tan sencillo. Uno vive de una cosa, pero combina con esto, como El esas... side business, como digo yo, sí, ahí sí, cascándole un poquitico de todo a ver, ajá, porque, ajá, una sí. economía mixta. Sí, la economía mixta y diversificando los ingresos. Yo creo que es la primera vez en muchos años, han habido momentos de eso, pues, pero qué logro en nuestro proyecto personal que logramos vivir de nuestra economía musical. Ujú. Y eso es demasiado grato. El año pasado le puse canciones a algunos artistas, a Paula Jara le puse una canción, Ajá. a Jesse Uribe, al maestro Posada. Eso no había pasado antes. Entonces eso me da una felicidad muy grande. Yo por fin pude, y pronto sí es la madurez, empezar a enfocar, a definir, a decir no, a no morirme de miedo porque tengo que decir no en un lado Ujú. Sí, en sí, sí, cierta sí, sí. cosa. Me han llamado a hacer cosas de actuación con mucho temor y temblor, pero creo que ha sido bueno. He dicho, no, gracias, no estoy dedicada a esto en este momento. Me han llamado otra vez a hacer teatro musical, que fue una cosa Ay, pues que eso es para mí era divino. bellísimo. Con dolor he dicho que no, pero lo he dicho con dolor, pero lo he dicho con un razonamiento claro, eh, Soltando, madre. soltando. Entonces, creo que estoy siendo consecuente. ¿Qué necesito para seguir ese proyecto? Que Dios me bendiga y me dé mucha salud para poder cantar, para seguir teniendo una voz sana, tener vitalidad en el escenario,
me he propuesto a tener uno de los mejores shows de música popular. Creo que la música popular se merece buenos shows. Casualmente, hace un tiempo, hace un año, fui a ver un concierto donde estuvieron varios artistas colombianos, unos internacionales, otros que están creciendo, y en eso estaba Jason, y pude enumerar fácilmente, con la visión que yo anhelo. Estaba Silvestre con el show que él es internacional, ya Sí, eso sí, es sí, sí. otro nivel. Pero dentro de los que son acá más cerca como del mercado colombiano, el que seguía era Jason. Tenía un gran show, muy bueno, estable, bien hecho, visionario, me encantó. De ahí para abajo pues vi los shows más parecidos a los locales que uno encuentra, buenos pues también, pero no era con esa visión que Jason iba despegando a una cosa internacional. Yo digo, la música popular se merece esos shows internacionales de alto valor, y no hablo solamente de dinero, sino Presencia, de impacto. impacto, Sí. de cosas muy maduras en el escenario. Se merece la música popular, porque veníamos de un tipo de shows muy diferente. Cuando yo Ajá. empecé música popular, cuando todo lo de Wendy, que iba por allá al Cauca o a otros lugares, yo me acuerdo haberme subido en tarimas que se ladeaban, y que los niños se colgaban de los parlantes y la tarima iba así para adelante y para atrás. Y había gente teniendo la tarima atrás, ¿sí? Atrás, para que no me fuera para adelante. O sea, yo viví eso de bombillos, no de luces, sino de bombillos. Como yo. No, esto está muy pro, No, esto está muy mentiras. pro. No, pero Entonces, sí, claro, digo es yo, elevar. Colombia Porque merece merece ese eso. tipo de shows, y ese es uno de mis sueños, poner que el del show de la botella sea uno de los mejores shows que pueda encontrar Latinoamérica, para el mundo. Pues, Adri, mira, te voy a decir, yo deseo para ti lo mejor, Gracias. que se cumplan esos sueños, no solamente para la música popular, sino para tu música, que logres proyectarte, que te logres convertir en esa marca que tanto anhelas y que logres ir a escenarios mucho, mucho más lejanos, llevando la música que tú haces, tus composiciones que además son hermosas, y el talento que tú tienes. Y de verdad te agradezco un montón que hayas estado aquí conmigo en Catarsis, en esta charla tan deliciosa. Ay, no, Nos te lo toca agradezco hacer yo. segunda parte porque ya aquí se me quedó corta, mira, se me quedaron como más de la mitad de las preguntas, pero es que la charla es muy rica, pero pues uno qué hace. Pero de verdad, de corazón, Adri, deseo lo mejor para ti. Todos los éxitos del mundo porque te lo Gracias. mereces. Es igual para ti, con todo lo que viene. Me encanta esto que estás haciendo, y gracias por brindarme este rato tan bonito de hablar. Afianza uno ideas, Sí, sí, afianza sueños, sí. pule un poco pensamientos. Es chévere, me he cuestionado varias cosas con tus preguntas. Gracias. Ay, ay, gracias a ti Muy por hermosa. estar aquí. Y bueno, no, a ustedes, gracias por estar aquí en Catarsis, siempre acompañándonos. Recuerden suscribirse, activar la campanita o escribir a catarsis2podcast@gmail.com. Un abrazo muy grande, gracias, mi Adri. A ti. Chao, Gracias. chao, chao, chao. Chao.